Bienvenidas Yara, Solange, que se están uniendo. Sí, Sabina, agradezco que después incluso complementó su participación en el foro. Y no sé si hay alguien más de La Pampa, de los que están conectados, que comentaron en el foro sobre La Pampa, que tiene también mucho patrimonio cultural. No sé si los que están conectados, o si quieren habilitar micrófono para contar, o si no, si quieren escribir por favor en el chat de qué provincia es cada una. Machaquín, ahí está Virginia, bien. Machaquín. Entonces tenemos son más de un estudiante que son de La Pampa. A ver, acá dice admitir, bien. Buenas tardes, Hernán, que se conectó recién. Les decía, si quieren participar ahí en el chat o habilitar sus micrófonos y comentar de qué provincia son. Yo ya estuve leyendo en el foro los aportes de los patrimonios que han podido identificar. Pero así como comentaba Sabina, en el caso de La Pampa, nuestro país es muy rico en diversidad de patrimonio, tanto natural como cultural, ¿sí? Entonces eso hace que, por un lado, sea importante para la gestión turística, pero también la gestión turística se tiene que desarrollar de manera responsable, de manera sustentable. Por eso el nombre de la materia es Patrimonio y Turismo Sustentable. Que si ustedes recuerdan, en parte, ya habíamos hablado en otras clases, que hoy es imposible pensar la actividad turística sin plantear la actividad turística desde la sustentabilidad. A ver, ahí Solange dice, soy de la provincia de Córdoba. Bien. Bueno, Córdoba tiene muchísimo patrimonio natural y además patrimonio cultural histórico, patrimonio de la UNESCO además, son representantes. Bien. ¿Todos me escuchan bien los que se conectaron o me tengo? Sí, profe, se escucha re bien. ¿Se sigue escuchando bien? Bien, perfecto. Bueno, si les parece, entonces vamos comenzando con la proyección. Como les decía, ya pasaron los minutitos que esperamos siempre. Y por supuesto que si alguien quiere hacer alguna pregunta, habilita micrófono. Y si no, escriba en el chat y charlamos una vez que finaliza la presentación. Pero retomando lo que les decía al comienzo de la clase, la idea es recuperar cuáles son esos contenidos prioritarios de la unidad número 1 y de la unidad número 2 que se van a evaluar en el primer examen, ¿sí? Que tienen ustedes esta semana. Bien, voy a compartir acá pantalla. Como yo dejo de verles a ustedes, si ustedes me pueden indicar si se está viendo. ¿Se ve la diapositiva? Matías, se ve. No, profe. Ay, disculpen, se me mezcló. ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, profe. Perfecto. Gracias, muy amables. Bueno, ustedes este material tienen de igual manera en el aula virtual. La idea es sistematizar un poco la información y esto que les decía de plantear estos ejes conceptuales. La materia y cada uno de los contenidos que se van desarrollando da para muchísimo, ¿sí? A medida que ustedes van leyendo, y la idea es que justamente el material, así como cada una de las materias que ustedes cursan, sean disparador para que ustedes piensen en una gestión de la actividad turística independientemente del área que el día de mañana ustedes se desempeñen, ya sea en la parte pública, en la parte privada, en la parte de hotelería, gastronomía, agencias de viajes, como coordinadores, como guías. La función que ustedes lleven adelante, pensar siempre en la importancia de preservar y proteger el patrimonio natural y cultural. Para comenzar, vamos a comenzar con los contenidos de la unidad número 1, por eso hay simplemente como unas plaquitas de presentación entre cada contenido. Pero básicamente recordemos que patrimonio es todo lo que va a integrar un determinado territorio, en este caso puede ser un estado o, como hablamos, el país. Entonces,
que va a estar constituido el patrimonio por todos aquellos bienes, valores, tanto naturales como culturales. De ahí que nosotros hablamos de que integra flora, fauna, sus expresiones culturales, su danza, su lenguaje, sus creencias religiosas, todo lo que tiene que ver con el aspecto cultural, tanto material como inmaterial que implica el patrimonio. Fíjense que a partir de esta definición nos podemos dar cuenta de lo amplio que representa el patrimonio. Si hablamos de tanto aspectos naturales como culturales, se tiene quizás una idea más errónea, o muchas veces se piensa que el patrimonio está más que nada vinculado con la parte cultural, y la realidad es que el patrimonio engloba tanto lo natural como lo cultural. Por eso es tan importante también dentro de las categorías que ustedes encuentran en el material, cuando se habla de itinerarios culturales, cuando se habla de paisajes, en donde se combina lo natural y lo cultural, es decir, la acción del hombre por sobre lo natural y que se transforma en un recurso de tipo patrimonial. Partiendo de esto, de esta idea general y entendiendo al patrimonio desde los dos aspectos naturales, culturales y una tercera como una forma mixta o combinada, podemos identificar categorías patrimoniales. Ustedes en el material encuentran definiciones de paisajes culturales, esto que hablábamos, formas en el que el hombre lleva adelante alguna acción por sobre el entorno natural y va modificando esos paisajes y van generando nuevos recursos patrimoniales. Itinerarios culturales que forman parte de recorridos. Ustedes recuerden esta definición cuando trabajaban el concepto de itinerarios en los programas turísticos, y decíamos el itinerario es ese recorrido que permite unir determinados puntos, desde un núcleo emisor hasta un núcleo receptor, pasando por diferentes lugares. En este caso puede incluir diferentes atractivos, y a eso les vamos a denominar itinerarios culturales. Después tenemos todo lo que forma parte del patrimonio moderno, que es el patrimonio que comienza a partir del siglo XX, y luego tenemos el patrimonio cultural inmaterial, que recordemos que cuando hablamos del patrimonio cultural inmaterial estamos hablando de lo que es intangible, de lo que no podemos ver, de lo que no podemos tocar. Tiene que ver con las tradiciones, con la cultura, con la danza, con la música, con las creencias. Todo eso hace referencia al patrimonio cultural inmaterial. ¿Y por qué se denominan nuevas categorías patrimoniales? Por esta idea que mencionábamos, que anteriormente el patrimonio estaba resguardado para aspectos culturales, pero antiguos. Por eso hay una nueva categoría que menciona patrimonio moderno y tiene que ver con estas características arquitectónicas que ustedes han estado seguramente leyendo en la unidad número 2 cuando habla del patrimonio arquitectónico, que tiene que ver con aspectos culturales, socioculturales, particulares del siglo XX que han ingresado como una categoría patrimonial nueva por sus características arquitectónicas. Por lo tanto, mencionamos nuevas categorías patrimoniales a paisajes culturales, itinerarios, patrimonio moderno, patrimonio cultural inmaterial. Acá hice este alto en esta categorización nueva para que ustedes tengan presente de leer cada una de ellas en relación a lo que son los contenidos del parcial. Ustedes recuerden que en el parcial no siempre tienen que, o no siempre todas las preguntas son abiertas para que ustedes desarrollen, sino que hay muchas que son para buscar el par, indicar cuál es el concepto, ¿sí? Por eso les pido que por favor lean sobre estas categorías patrimoniales, porque algunas de ellas están incluidas dentro de lo que es el examen, además por supuesto de la definición de patrimonio. Esto es importante, entonces decíamos, sí. Justo hablando de ahí, perdone que justo la haya interrumpido. ¿Cómo? No, que diga que disculpe que la haya interrumpido, justo iba a hablar. No, pero me querés preguntar algo, no hay problema. Es algo del tema del parcial. Ah, bien, dejamos para el final entonces. Dale. Perfecto, listo. Les decía, esto sí es importante, también tienen ustedes en el material, se recuperó del material este gráfico
que hace referencia a los dos grandes grupos de patrimonio. Decíamos patrimonio cultural y patrimonio natural. Como comentábamos al inicio de la clase, fíjense la variedad patrimonial que tiene Argentina en relación a aspectos culturales y aspectos naturales. Dentro del patrimonio cultural, recuerden, el patrimonio cultural es el que se va a subdividir en patrimonio cultural tangible y patrimonio cultural intangible. Dentro de lo tangible tenemos mueble e inmueble, es decir, aquellos que podemos mover de un lugar a otro y aquellos que están ubicados en un solo lugar. Por ejemplo, patrimonio cultural tangible inmueble son las vasijas, las artesanías. Patrimonio cultural tangible mueble puede ser una ruina jesuítica, por ejemplo. Cuando hablamos de patrimonio cultural intangible, es lo que decíamos anteriormente, tiene que ver con lo inmaterial, con lo que no podemos ver, con lo que no podemos tocar. Por lo tanto, dentro del patrimonio cultural intangible vamos a encontrar la danza, vamos a encontrar la música, vamos a encontrar técnicas de pintura, vamos a encontrar aspectos relacionados con creencias culturales, es decir, todo lo que forma parte, en gran parte, de la identidad cultural de un pueblo, ¿sí? Por eso muchas veces cuando hablamos de patrimonio y hacemos referencia al término de identidad, están estrechamente relacionados. Ustedes en la unidad número 1 encuentran este concepto de identidad como todas aquellas características o rasgos que van a distinguir a un sujeto o a una comunidad. Entonces, cada uno de nosotros, por eso yo les preguntaba, bueno, ¿de qué provincia es cada uno? Y a su vez, dentro de cada provincia, que tenemos una identidad cultural arraigada, dentro de cada provincia, cada ciudad o cada región o cada departamento vuelve a tener una identidad arraigada. Es decir, tiene un conjunto de características, de formas relacionadas con comportamientos, con creencias, con valores que distinguen exclusivamente a ese grupo de personas. Eso es lo que se define como identidad, ese grupo de rasgos, ese grupo de características que identifica a un grupo de personas y que a su vez diferencia por sobre otro grupo de personas, que claramente el otro grupo de personas va a tener otras creencias, otras características, otros valores, otra conciencia, ¿sí? Entonces, tengan presente que los que se van a dividir entre tangibles e intangibles es el patrimonio de tipo cultural. El patrimonio de tipo natural no tenemos una subdivisión entre tangible e intangible, sino que hablamos de aspectos naturales tangibles que los vamos a ver reflejados bajo el nombre de parques, de reservas naturales, bajo diferentes sitios naturales de preservación y conservación. Y muchas veces vamos a encontrar lugares culturales que a su vez son apreciados por su valor natural. Entonces, cuando encontramos esa combinación es cuando hablamos del patrimonio de tipo mixto, porque combina lo cultural con lo natural. Continuamos entonces con algunos ejemplos de patrimonio natural. Fíjense, formaciones físicas y biológicas, hábitat de especies de animales o de vegetales también en peligro, es decir, zonas que sean endémicas para determinada especie, los paisajes culturales, esta intervención del hombre por sobre el paisaje cultural, por sobre el paisaje natural, que da origen a un paisaje cultural. Ustedes pueden observar en la parte superior de la diapositiva donde se observan terrazas de cultivo de arroz en Filipinas. Ustedes van a observar cómo las terrazas de cultivo de arroz es una forma en que el hombre alteró el paisaje para un uso, en este caso económico-social, y a su vez pasa a ser un paisaje de tipo cultural, relacionada por la acción del hombre. Luego tenemos el hábitat, decíamos, de especies de animales y vegetales en peligro, que esto es lo que vamos a encontrar bajo el nombre de reservas, de parques, de tanto nacionales como provinciales, sitios, áreas protegidas, patrimonios, porque recuerden que también tenemos patrimonios de especies de animales que están en peligro de extinción, que tenemos
tenemos nuestra lista a nivel nacional, pero también cada una de las provincias tiene especies de animales en peligro, y formaciones físicas y biológicas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la geomorfología y con el paisaje, es decir, todo lo que forma parte de lo natural. Todo eso forma parte del patrimonio de tipo natural, que podemos hacer el ejercicio y pensar en la variedad de biomas, en la variedad de ecosistemas que tenemos en nuestro país. Entonces podemos pensar en la riqueza del patrimonio natural que tenemos también en Argentina. Como ejemplo de patrimonio cultural, aquí no me voy a explayar mucho porque es lo que anteriormente les mencionaba en el gráfico anterior. Tengan presente el patrimonio cultural, encontramos intangible y tangible. Tangible, recuerden, es todos aquellos que forman parte, como están ahí en la imagen, por ejemplo, unas ruinas, unas vasijas, una artesanía, forma parte de todo lo que se puede tocar, una obra de arte, una pintura, ¿sí? Y lo intangible es lo que nosotros denominamos inmaterial. Esto que les decía, no podemos ver, no podemos tocar, y ahí está caracterizado en este caso por una danza argentina que es el chamamé, que es parte del patrimonio cultural de la UNESCO. Es también el tango en Argentina, es decir, forma parte de danza, de música, de canto, de creencias. Todo eso va a estar incluido dentro del patrimonio cultural de tipo intangible, ¿sí? Y recordar que el patrimonio tangible, como decíamos anteriormente, se va a clasificar entre mueble e inmueble, ¿sí? Es decir, aquellos que podemos desplazar y aquellos que no. Y esto es lo que les decía de los bienes mixtos, que la imagen que acompaña es justamente la de Machu Picchu porque permite identificar la expresión y el valor de ambos patrimonios. La construcción de la ciudadela, que forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, y por otro lado el aspecto natural, que claramente con esta imagen podemos observar la combinación de los dos patrimonios de tipo natural y patrimonios de tipo cultural. A partir de ahí vamos a tocar algunos temas relacionados con la unidad número 2 cuando hace referencia a la organización del patrimonio, ¿sí? En la primera unidad nos hemos introducido en entender al patrimonio, pero más que nada entender el patrimonio desde lo complejo y lo abarcativo. Esto que decíamos, natural, cultural, intangible, tangible, las formas en que se manifiesta y diferentes ejemplos. A partir de ahí surgen diferentes tipos de patrimonio y la clasificación es extensa: patrimonio natural, cultural, histórico, documental, arquitectónico, arqueológico, artístico, mundial. Recibe cientos de clasificaciones de acuerdo a cuál es el estudio que se hace relacionado con el patrimonio. Esto es importante conocer porque el día de mañana, por ejemplo, su compañera que es de Córdoba puede estar trabajando en relación a un proyecto relacionado con resguardar el patrimonio de la ciudad de Córdoba capital y tendrá que ver con patrimonio de tipo cultural y arquitectónico, pero por otro lado tendrá que tener en cuenta el marco normativo, no solamente nacional, sino al ser patrimonio de la humanidad va a tener que tener en cuenta los lineamientos y los documentos establecidos por la UNESCO. Entonces, a su vez, el patrimonio mundial. Por lo tanto, estos tipos de patrimonio interactúan. El mismo ejemplo aplicado al patrimonio cultural aplica al natural. Recordemos que también existe patrimonio natural declarado como patrimonio mundial de la UNESCO, o sea, patrimonio mundial de la humanidad. Por lo tanto, esto es para identificar que va a depender el tipo de patrimonio, va a depender el campo de acción que ustedes el día de mañana van a trabajar, o va a depender también el tipo de proyecto que ustedes van a llevar adelante el día de mañana, tanto para la gestión de la actividad turística como para la implementación de algún tipo de medidas de conservación relacionadas con el patrimonio que cuenta un determinado lugar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es importante entender que de acuerdo al tipo de patrimonio tenemos un marco normativo que acompaña. Entre las clasificaciones, una de las que se menciona en el material es la diferencia entre patrimonio de tipo arquitectónico y patrimonio de tipo arqueológico. Recuerden, vamos a denominar
arqueológico, ahí ustedes van a ver imágenes que acompañan en la parte superior, son los bienes inmuebles que comprenden monumentos, conjuntos arquitectónicos, sitios relevantes de interés histórico, arqueológico, artísticos. Y el patrimonio arqueológico son los bienes muebles o inmuebles. Fíjense, en el caso tenemos ahí unas vasijas de oro y por otro lado tenemos ruinas que tienen carácter histórico susceptibles de ser estudiado, pero con métodos de arqueología, ¿sí? Y estos métodos de arqueología, ya sea que hayan sido extraídos como una vasija o estén en proceso de extracción. Ustedes seguramente habrán visto alguna vez algún documental de las pirámides de Egipto, y eso forma parte del patrimonio de tipo arqueológico, que de igual manera es interesante. Si ustedes quieren buscar, investigar, hay muy lindos documentales sobre avances relacionados con la investigación del patrimonio arqueológico que hasta hace un tiempo atrás no se sabía, y hoy con las nuevas tecnologías incorporadas al estudio del patrimonio arqueológico se puede llevar adelante estudios mucho más profundos, incluso conocer dimensiones, evaluar espacios, identificar objetos en zonas donde es muy difícil el acceso de personas o donde se realizan excavaciones. Por lo tanto, todo esto, todas estas mejoras tecnológicas que se van incorporando al estudio del patrimonio, en este caso arqueológico o cultural en general, forma parte de la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de conservar y preservar. Recuerden, esta idea de patrimonio es de conservar el patrimonio tanto para el uso actual, el uso presente, y conservar para las generaciones futuras. Recuerden que en parte cada uno de nosotros hace uso hoy del patrimonio natural y del patrimonio cultural, pero hacemos un uso que podríamos decir, entre comillas, en calidad de préstamo, porque nosotros tenemos que resguardar ese patrimonio para, de la misma manera, incluso si se puede mejorar, para las generaciones futuras, ¿sí? Por eso se habla en esta idea de patrimonio y de sustentabilidad, de que estamos haciendo uso de forma sustentable y entendiendo que ese patrimonio no es nuestro, es de todos. Y cuando decimos es de todos, le corresponde también a las generaciones futuras. En relación a el organismo que se encarga, esto sí es un tema que va a entrar en el examen, que tiene que ver con UNESCO, ¿sí? Pero más que nada lo que tiene que ver con UNESCO es identificar algunos aspectos generales sobre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que recuerden que son los pilares que trabaja justamente esta organización: educación, ciencia y cultura. Entonces es importante que ustedes conozcan de qué esto que decíamos. De acuerdo al patrimonio, siempre el patrimonio natural o cultural va a tener un marco normativo. ¿Qué va a ser este marco normativo? Un conjunto de leyes, un conjunto de normas, un conjunto de ordenanzas. Va a depender el grado de cada una de ellas, si están instauradas a nivel nacional, provincial, municipal, que van a intentar proteger el patrimonio, independientemente de que cada organismo pueda, a lo largo de la historia, cambiar de nombre. En algunas provincias tendrán secretaría, en otras tendrán ministerio, en otras tendrán direcciones de la parte de cultura, en algunos está turismo y cultura, en otros medio ambiente, cultura y turismo. Entonces, independientemente del nombre que tome la organización, es importante entender de que siempre hay un organismo de aplicación que se encarga de proteger y de controlar la actividad patrimonial de un país, justamente por lo que decíamos anteriormente, para proteger y para asegurarnos de conservar para las generaciones futuras y para que se puedan hacer estudios, ¿sí? Estudios científicos, investigaciones, para poder justamente entender el comportamiento de determinado grupo de fauna, el comportamiento de determinada flora, el comportamiento de determinado ecosistema de tipo natural, y por supuesto sobre construcciones de la historia antigua, esto que decíamos, por ejemplo, las excavaciones o los estudios que se hacen en las pirámides de Egipto. Bien, es importante entonces que ustedes tomen para el examen lo que forma parte de la UNESCO. Entonces, que ustedes entiendan de que hay una organización de Naciones Unidas que está
dedicada a esto puntualmente que está en negrita: identificar, proteger y preservar el patrimonio cultural y natural de todo el mundo, ¿sí? ¿Y qué va a preservar la UNESCO? Aquellos patrimonios culturales y naturales que consideran valiosos para la humanidad. Por eso UNESCO tiene una serie de requisitos para que los bienes sean declarados como patrimonio de la humanidad. ¿A través de qué la UNESCO establece esas declaraciones? Y acá sí les voy a volver a pedir que tengan especial atención esto para también el examen. Los documentos que maneja UNESCO tienen que ver con declaraciones, recomendaciones y convenciones. Aquí, más allá de que tienen una breve descripción de lo que son las declaraciones, de lo que son las recomendaciones, que también encuentran ustedes en el aula, en el caso de las declaraciones y de las recomendaciones no tienen peso normativo. Entonces, al no tener un peso normativo, son justamente declaraciones, recomendaciones, y tienen un carácter de orientar la forma en que cada uno de los países o los estados miembros deben actuar en relación a sus patrimonios naturales y culturales. Ahora bien, cuando la UNESCO establece los documentos que son denominados convenciones, las convenciones sí son documentos que tienen un peso normativo, es decir, están dentro de lo que se considera el derecho internacional público. Por lo tanto, si tiene un peso normativo, quiere decir que todos los estados miembros de UNESCO deben respetar lo que está establecido en las convenciones en relación al patrimonio natural y cultural de ese país, o de los países en general que son miembros de UNESCO. Esto es importante porque está en el material y hace mención. La UNESCO establece diferentes documentos: declaraciones, recomendaciones y convenciones. Las declaraciones y las recomendaciones, recuerden, van a tener un carácter más que nada de orientar, ¿sí? De orientar determinadas acciones, formas de actuar. Y cuando hablamos de convenciones, fíjense, ya no hablamos de textos. En las declaraciones y las recomendaciones hablamos de textos. En las convenciones ya hablamos de documentos. Entonces tengan especial atención que los documentos que establece UNESCO son declaraciones, recomendaciones y convenciones. Y las convenciones son aquellas que tienen peso normativo, es decir, que los Estados miembros deben cumplir porque forman parte del derecho internacional público. Paso de diapositiva, pero si quedó alguna duda con esto, regresamos al final. Bueno, la UNESCO fue adoptada en el año 1972 acá en nuestro país, y el objetivo es esto que decíamos: identificar, proteger y conservar el patrimonio cultural y natural. Recordemos que la UNESCO se crea en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto también ustedes tienen ese tipo de información, pero es más que nada como para que ustedes conozcan sobre la UNESCO. Y en relación a esto, la Convención del Patrimonio Mundial, que decíamos fue adoptada en el año 1972, introduce este término de valor universal excepcional, lo que ustedes van a encontrar en el material bajo las siglas B corta, U y la letra E mayúscula. ¿Cuándo tiene valor universal excepcional un patrimonio? Cuando ese bien de tipo natural o cultural es único, es irreemplazable y es auténtico. Otro tema que deberían tener en cuenta y leer para el examen: ¿cuáles son los requisitos que considera UNESCO para que un bien sea considerado de valor universal excepcional? ¿Sí? Ustedes recuerden, yo les contaba, la UNESCO comienza a partir del año 1945, es decir, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y esto tiene que ver, otra vez con lo que decíamos anteriormente, con la importancia de preservar patrimonios naturales y culturales que habían sido destruidos o en gran parte devastados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjense cómo esto se comenzó a extender en el mundo. Si bien la UNESCO tiene sede en París,
busca contribuir, recuerden los 3 aspectos: educación, ciencia y cultura. Por eso establece estos 3 criterios relacionados tanto a bienes naturales como a bienes culturales. ¿Cuándo UNESCO considera que es único? Cuando ese bien natural o cultural existe en ese único lugar del mundo. Por eso dice en un solo lugar del mundo. Va a ser único el bien natural o cultural porque solamente se encuentra en ese lugar. Se considera también de tipo irreemplazable porque se refiere a que su destrucción sería irreparable, es decir, si se destruye no hay manera de que se vuelva a construir. Esto pasa con el patrimonio, por ejemplo, arqueológico o el patrimonio cultural antiguo. Y además, esos bienes naturales o culturales deben ser auténticos. Cuando decimos auténticos, que no tengan profundas restauraciones o profundas modificaciones, ¿sí? Por acción del hombre, sino que si tiene algún tipo de cambio o modificación, sea por cuestiones naturales, ¿sí? Es decir, por el paso del tiempo. Entonces tengan presente los 3 aspectos que tiene en cuenta, o los 3 requisitos que tiene en cuenta la UNESCO para establecer el bien natural o cultural como valor único excepcional. Es decir, que sean únicos, irreemplazables y auténticos. Y acá, bueno, tienen una imagen de la página de la UNESCO que tiene que ver con la forma de buscar. Ustedes en el material tienen, y está ahí en el aula virtual también, la página de la UNESCO. Ustedes una vez que ingresan pueden cambiar el idioma al español y ustedes pueden buscar la lista de patrimonios tanto naturales como culturales que hay en cada uno de los países. Entonces ahí a modo de ejemplo, por ejemplo, podemos visualizar Argentina, que dentro de los patrimonios naturales se encuentran los glaciares, que fueron incluidos en la lista de patrimonio de la UNESCO en el año 1981. Después tenemos aspectos culturales, misiones jesuíticas de los guaraníes, San Ignacio Miní, Santa Ana, Loreto, Santa María la Mayor, en el año 83 y 84, ¿sí? Entonces fíjense, ingresando a la página de la UNESCO, ustedes pueden seleccionar el país y ahí pueden observar toda la lista de patrimonios que integra. Entonces, ¿cuál es el organismo que se encarga de preservar primero identificar y después preservar y proteger el patrimonio a nivel internacional? Es justamente la UNESCO. Pero por supuesto que nosotros requerimos de normas de protección nacional. En el segundo foro de la unidad número 2, ustedes tenían como ejercicio ingresar a la página de Patrimonio Nacional, identificar su provincia y de su provincia identificar 2 o 3 bienes patrimoniales que les representen más significativos a ustedes y compartir en el foro el número de norma o el número de ley que regula ese bien natural o cultural. Bueno, eso forma parte de todo el marco jurídico que se encarga de proteger los bienes naturales y culturales que tenemos en Argentina. En Argentina tenemos la ley número 25.743, que hace referencia justamente a la protección del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico. Si bien esta materia no se basa en legislación turística, por lo tanto nadie les va a pedir que ustedes se memoricen una ley, pero sí que ustedes entiendan de que las leyes son parte necesaria y elementos necesarios del trabajo de ustedes el día de mañana. Independientemente si van a habilitar una empresa, si van a trabajar en el sector público, necesitamos investigar, conocer y reconocer cuál es el marco normativo que regula la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, en este caso, tengamos presente de que existe una ley nacional y que a su vez encontramos diferentes leyes, ordenanzas, leyes nacionales, leyes provinciales y ordenanzas que hacen al marco normativo que regula el patrimonio cultural. Por eso justamente en el foro número 2 era
era no porque continúa abierto, es justamente la idea de que ustedes ingresen y puedan identificar, coloquen su provincia y digan, bueno, a ver, yo conozco estos lugares, ¿cuál es el marco normativo que regula esto? ¿Sí? Y por supuesto en esta ley también establece cuáles son la lista roja de bienes culturales argentinos que se encuentran en peligro. Las leyes de protección se encargan de tanto el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico, entonces ahí tienen toda una lista que van desde esculturas, pinturas, danza, material, audiovisual, pinturas, creo que ya les dije, pinturas rituales, paisajes, reservas naturales, restos paleontológicos. La lista es muy extensa, justamente porque decíamos que existen diferentes tipos de patrimonio. Y dentro de lo que hablamos de la lista roja de bienes culturales incluidos en la ley 25.743, hace referencia a la prohibición justamente de saqueo y comercialización de bienes en peligro. Esto tiene que ver con cerámicas, metales, fósiles paleontológicos, textiles, cesterías, arte rupestre y piedras. Y esto también es importante porque ustedes, si estamos hablando de patrimonio y de turismo sustentable, muchos de ustedes el día de mañana va a trabajar o en este momento está trabajando en zonas de patrimonio. Entonces, en la mayoría de los lugares, tanto declarados como parques nacionales o reservas nacionales o todo lo que forma parte claramente de patrimonio de la UNESCO, está terminantemente prohibido que alguien se lleve una piedrita, así como alguien se lleve una hojita de una planta en un parque nacional. ¿Sí? La gravedad es exactamente la misma, porque justamente tenemos que mantener y tenemos que conservar y tenemos que preservar para las generaciones futuras. Entonces, muchas veces la cerámica no se encuentra la vasija completa, sino que se ven restos de vasijas. En algunas zonas se encuentran, por ejemplo, boleadoras que utilizaban los pueblos nativos. Bueno, pero todo eso que se encuentra forma parte de piezas que se dejan o a lo sumo van directamente a el área cultural y esto se estudia, se preserva y se conserva. Perdón. Te quería comentar que acá en la parte donde yo vivo, 25 de... ¿Cómo? Se cortó. Que le quería comentar en la parte donde yo vivo, 25 de mayo La Pampa, antes que todos nosotros, hubo que que poblaron hace muchísimos años, antes que nosotros, eran indios, de la parte donde yo vivo. ¿Sí? Y por eso puse el Museo de Cholina Fabio, porque el de Cholina. Bien. Por eso le había puesto, porque ahí también se encuentran piedras. Claro. Piedras, Sí. incluso. Sí. Seguramente muchos de ustedes, si salen a hacer algún recorrido, algún tipo de visita por sus ciudades, van a encontrar vestigios. Y muchas veces con el tema de la erosión eólica, hídrica y demás, se van acumulando al costado de los arroyos o van siendo cada vez más superficiales. Sí, de acuerdo con lo que menciona su compañera. Hay muchos vestigios y por supuesto esos vestigios nosotros no podemos tocar, ¿sí? Forman parte justamente de bienes que están dentro de una norma de protección. Y para finalizar, vamos a tomar esto del concepto de turismo sustentable. Ustedes en parte esto ya manejan. Vamos a comentar brevemente de que el turismo sustentable hace referencia a cuando la actividad turística se gestiona sin generar efectos negativos sobre el entorno. Y cuando hablamos del entorno hablamos del ambiente. Y cuando hablamos del ambiente hablamos de todo, lo natural y cultural. Para que un turismo sea sustentable no genera impactos negativos, ni en el ambiente, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo institucional. Entonces es una forma de gestionar la actividad turística y por eso ahí menciona aplica a todas las formas de turismo. No es que el turismo sustentable solamente se aplica para el turismo cultural o solamente para el ecoturismo o el turismo de naturaleza. El turismo sustentable implica todas las modalidades de turismo, cualquiera de ellas. Aventura, ecoturismo, cultural, lo que ustedes identifiquen. Implica un uso racional de esos recursos
y entonces va a significar la participación de toda la comunidad, generar experiencias que sean significativas. Cuando hablamos de experiencias significativas, que el turista forme parte de esa comunidad receptora y entienda la importancia de preservar esos bienes naturales y culturales, y forma parte el turismo sustentable de un proceso continuo, en donde debemos aplicar medidas para corregir la actividad si algo se está gestionando de manera errónea y se está poniendo en peligro los bienes naturales o culturales, o bien establecer previamente medidas preventivas a fin de evitar justamente sobrepasar la capacidad de carga de los bienes naturales y de los bienes culturales. Dentro de lo que es el turismo sustentable existen distintas declaraciones, ¿sí? Esto es solamente para que ustedes conozcan el marco normativo que regula los bienes naturales y los bienes culturales relacionados con la actividad turística. Entonces, esto solamente para que ustedes lean y entiendan de que existen organizaciones a nivel internacional que establecen cartas o lo que se denominan declaraciones como marcos normativos que invitan a la gestión turística por parte de los Estados miembros de llevar adelante una gestión de la actividad turística de manera sustentable, incluido el turismo sol y playa, incluido el turismo aventura, el turismo cultural, el turismo que sea, independientemente de la modalidad de turismo. Y ahora sí, como consideraciones finales, el patrimonio mundial, recuerden, es la base sobre lo que corresponde a la memoria colectiva y a la identidad. Esto que decíamos, la identidad forma parte de los rasgos, de las características que justamente caracterizan a un grupo de personas. El patrimonio mundial, esto que decíamos, es el legado que recibimos del pasado, vivimos en el presente y lo vamos a transmitir a las generaciones futuras. Y muchas veces el turismo de patrimonio se ve reflejado en la modalidad que se denomina turismo de tipo cultural. Y esto en relación a la gestión del patrimonio y del turismo, que varios de estos aspectos ya hemos charlado en la clase, forma parte de la relación entre los bienes naturales y culturales y la actividad turística. Y para poder garantizar una experiencia, que esa experiencia sea memorable, que esa experiencia sea positiva para el visitante, esa experiencia tiene que ser lo más auténtica posible. Y va a ser una experiencia auténtica siempre y cuando se vincule con esos bienes naturales y culturales de una manera responsable. Y en la planificación de la actividad turística, que recuerden que la planificación es necesaria en toda modalidad de turismo que se vaya a realizar o que ustedes el día de mañana trabajen, la planificación del turismo debe incorporar a toda la comunidad, es decir, a todos los elementos del sistema turístico. Y hasta aquí me voy desconectando un segundo, dejo de compartir acá, minimizo, a ver si estoy acá con ustedes. Bien. Fíjense esta última parte de la parte de interacción. Igual todo lo que es la parte de turismo sustentable vamos a comenzar a profundizar en la unidad número 3. Pero fíjense qué interesante que es entender de que ningún tipo de actividad, ni turística ni recreativa, que se desarrolle en un ambiente donde tenemos bienes naturales o bienes culturales, puede superar esa capacidad de carga. Porque ahí automáticamente vamos a poner en riesgo justamente esos bienes tanto naturales como culturales, ¿sí? Bien, hasta aquí, disculpen, veo que me pasé unos minutos, que habíamos planteado hasta el 45 la clase, me pasé unos minutos, pero no sé si quieren dejarme alguna consulta, alguna pregunta ahí en el chat. Lo que usted nos puso en las autoevaluaciones, ¿alguna de nosotras van a hacer el examen? Yo te escucho como medio bajito. ¿Vos me podés repetir más cerca del micrófono? Yo estoy notando que en alguna de las dos autoevaluaciones que puso, una de las preguntas no va a estar en el parcial. Generalmente son preguntas similares, pero no las mismas, digamos. Claro, no, sí.
El tema de los cuestionarios de evaluación, fíjense que son más breves de lo que es el parcial, pero sí, claro, siempre se recomienda que ustedes hagan porque eso les permite a ustedes ir sobre el material teórico y recuperar, ¿sí? la información. De igual manera, si ustedes fueron prestando atención, yo les fui marcando cuáles son las cuestiones más importantes. Todo es importante el material, pero cuáles serían los aspectos que como ejes de contenidos que se van a incluir dentro del examen. Claro. ¿Está? Bien. Sí, y otra cosa que también entra a la lista de la lista de la UNESCO. La lista de los patrimonios de Argentina, no. No, eso no. Eso ustedes tienen que ingresar y tienen que poder identificar cómo es la forma de buscar, identificar los patrimonios de la UNESCO de todos los países. Pero no les voy a pedir la lista. No, para nada. Ahí me escribe Geraldine, de mi parte quedó todo claro. Ah, bueno, perfecto, bien. No, gracias a ustedes por conectarse. Bueno, sí. ¿Cómo? Bueno, perfecto, nos vemos la próxima. Ahí está, súper. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, gracias por conectarse y hasta la próxima.